Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de evaluación de asimetrías. Soy la doctora Emilia Nava y espero que les ayude a comprender este tema. Vamos a empezar hablando de qué es una asimetría, los tipos de asimetría que existen, cómo debemos de evaluarlas, cómo debemos manejarlas y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Debemos de empezar diciendo que es una asimetría, es una área amplia de tejido mamario denso que no forma masas, pero que es claramente diferente a la parte correspondiente de tejido mamario en la mama contralateral. Siempre que vemos una mastografía de tamizaje, debemos de evaluar cómo es el tejido mamario, su distribución y cómo está, cómo debemos de, más bien, cómo compararla con el lado contralateral. Siempre debemos compararla con el lado contralateral y esto lo hacemos con las cuatro proyecciones que tomamos, las craneocaudales y la medio oblicua lateral. Vamos a hablar de estas asimetrías que existen desde la quinta edición del BIRATS. Las describe muy bien, describe cuatro asimetrías. Describe la asimetría global, la asimetría focal y la asimetría en desarrollo. Cada una de estas tiene distintas implicaciones, sobre todo diagnósticas y de pronóstico. Por eso es importante conocerlas y saber que existen y qué debemos de hacer con cada una de ellas. Empezamos hablando de la asimetría global. Es una mayor cantidad de tejido mamario que abarca un área mayor a la de un cuadrante. Como vemos en el ejemplo, la flecha está señalando un área de mayor densidad que abarca más de un cuadrante. Generalmente es una variante normal, excepto si está asociado a masa, a microcalcificaciones y a un área de distorsión de la arquitectura. Si encontramos alguno de estos tres hallazgos, la sospecha de malignidad aumenta. El primer ejemplo que tenemos unas proyecciones en medio oblicua y cráneo caudales. Es una asimetría global causada por escisión quirúrgica de tejido glandular. Generalmente encontramos estas asimetrías globales en estas pacientes. Tenemos esta paciente que colocamos una línea radiopaca en la cicatriz quirúrgica, está en el cuadrante superior externo, asociada a una distorsión y vemos esta asimetría global en la mama izquierda. Vemos esta asimetría de mayor densidad que abarca más de un cuadrante. El siguiente ejemplo que tenemos es una asimetría global, un área de mayor densidad que abarca el cuadrante superior externo, pero ahora de la mama derecha. Eh, en esta paciente le hicimos un ultrasonido y corroboramos que realmente no existía nada más que tejido glandular. La siguiente asimetría es la asimetría como tal, que es un área de tejido mamario visible solamente en una proyección, ya sea en la cráneo caudal o en la medio oblicuo lateral. Sus bordes son cóncavos, puede o no tener grasa en el interior y la mayoría de las veces se trata de sobreposición de tejido mamario. El riesgo de malignidad es del 1.8%, solamente es muy bajo porque generalmente se trata de sobreposición de tejido. Eh, la primera causa de la formación de asimetrías es por falta de compresión de la mama. Tenemos que tener mucha comunicación con nuestra técnica y ya sea que le digamos que haga proyecciones adicionales o también explicarle a la paciente que tenemos que comprimirla un poquito más. Muchas veces las pacientes se quejan de dolor, entonces hay que explicarle que el tejido se tiene que apretar para dispersar y observar mejor la mama. También en pacientes que posiblemente no pueden subir el hombro porque les duele, bueno, en estos pacientes también tenemos que tal vez tomar proyecciones adicionales, laterales o extremas, de tal forma que tenemos que ir de alguna manera para estudiarlo bien. Otra causa también son los cambios en la composición del tejido mamario, ya sea por reemplazo hormonal,
por pérdida de peso o aumento de peso. En pacientes que pierden mucho peso, se pierde también el tejido adiposo y crea estas zonas de asimetría. De igual manera, en pacientes que aumentan de peso, pues se crean algunas asimetrías. Entonces hay que preguntarle a estas pacientes si toman hormonas, si pierden o aumentaron peso para saber y estudiarlas mejor. El primer ejemplo de las asimetrías, vemos una proyección en cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Esta es una paciente con antecedente de cáncer de mama del lado derecho en el 2019, en donde vemos una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior externo de la mama derecha asociada a calcificaciones distróficas. Y no nos debemos de quedar nada más con ese hallazgo, tenemos que observar la otra mama. En la otra mama observamos una asimetría en los cuadrantes superiores de la mama izquierda, en el tercio medio. Le ofrecimos hacerse el ultrasonido y en el ultrasonido observamos que se ve un acúmulo quístico en el radio 3 de la mama izquierda. Con este hallazgo nos quedamos tranquilos, podemos dejarla en BIRADS 2 y continuarla viendo el siguiente año. El siguiente ejemplo es el mismo ejemplo que les puse de la simetría global. Ahora, esta vez no nos tenemos que perder con esta asimetría global del lado derecho. Tenemos que ver que tiene una asimetría en los cuadrantes internos de la mama izquierda, que al cambiar de posición, el tejido se dispersa o se quita. Como ya dije, le hicimos un ultrasonido a esta paciente, no encontramos ningún hallazgo, nos podemos quedar tranquilos y dejarla en BIRADS 2 y verla hasta el siguiente año. Este ejemplo, eh, tenemos proyecciones en cráneo caudal y medio oblicuo lateral, observamos una asimetría en los cuadrantes superiores tercio medio de la mama izquierda que modifica o dispersa al cambio de proyección. Sin embargo, a esta paciente se le pidió una lateral y una tomosíntesis del lado izquierdo, en donde ya vemos que el tejido mamario dispersa en la proyección lateral y en la tomosíntesis, en los cortes de tomosíntesis, vemos, ahí van, vemos que este tejido dispersa y no hay ninguna distorsión o nódulo que observemos y nos podemos quedar tranquilos. Muy bien, ¿cuál es el protocolo que debemos seguir en las pacientes cuando encontramos una asimetría? Generalmente, como ya dijimos, es una sobreposición de tejido, sin embargo, hay que tomarle proyecciones adicionales, ya sea laterales, conos de compresión o tomosíntesis, llevar a cabo un ultrasonido al área que estamos observando, que está esta asimetría, un ultrasonido enfocado en esa área. Si no encontramos hallazgos, entonces nos podemos quedar tranquilos y realmente ver que es una sobreposición de tejido y dejarla en BIRADS 2 y su control anual el siguiente año. La siguiente es una asimetría focal. La asimetría focal es un área de tejido mamario visible en dos proyecciones, ya sea en cráneo caudal o medio oblicuo lateral. Tienen similar morfología en ambas proyecciones. Como observamos, ya podemos decir dónde está esta asimetría en el cuadrante súper externo, súper interno, en el cuadrante inferior interno o inferior externo. Es menor a un cuadrante, sus bordes son cóncavos y puede o no tener grasa en el interior. Las causas de asimetría focal pueden ser benignas o malignas. De las causas benignas podemos encontrar podemos encontrar que sea tejido mamario, un islote de tejido mamario,
Pueden ser quistes, condición fibroquística, un fibroadenoma, PASH, necrosis grasa, cicatrices, pérdida de peso, papiloma, adenosis, adenoma, ganglio intramamario. Como ya vimos en las pacientes que pierden peso, que el tejido adiposo se pierde y se crean estas áreas de asimetría. De las causas malignas, bueno, puede ser cualquier tipo de carcinoma, generalmente lo encontramos en el carcinoma invasor, en el carcinoma ductal in situ es muy raro, sin embargo podemos llegar a encontrarlo y en mucho menor caso en los linfomas también. Tenemos este primer ejemplo de asimetría focal. Tenemos la asimetría focal en el cuadrante superior externo de la mama derecha, esta asimetría focal, que bueno, le pedimos conos de compresión para delimitar mejor el área. Vemos en este primer cono de compresión en donde la asimetría focal abre un poco y deja ver intercalado el tejido graso. Le tomamos también otro cono de compresión a la media oblicua, en donde vemos que también se intercala con estas zonas de grasa. Y por suerte teníamos esta paciente, estudios previos del 2021, en donde vemos que esta asimetría focal ya era observada desde el 2021 y nos podemos quedar tranquilos de que esta asimetría no ha modificado y que se trata solamente de tejido glandular. Tenemos este otro ejemplo en proyecciones cráneo-caudal y medio oblicuo lateral. Tenemos una asimetría focal en el cuadrante superior externo de la mama derecha, en el tercio anterior. También le ofrecimos el ultrasonido y vimos que nada más se trataba de tejido glandular. Tenemos este otro ejemplo de asimetría focal, en donde observamos observamos las proyecciones cráneo-caudal y medio oblicuo lateral, observamos que hay una zona de asimetría focal en el cuadrante superior externo de la mama derecha. También observamos esta zona de asimetría focal más pequeña y arriba, en el cuadrante superior externo. Si se fijan, tiene unas microcalcificaciones asociadas. Y debemos de fijarnos que en la región axilar vemos un ganglio con aumento en la densidad y pérdida de su hilio graso. Al realizarle el ultrasonido, vemos dos nódulos. El primero se observa en radio de la 1 y radio de las 2, el de mayor tamaño, tiene sus bordes irregulares, eh, márgenes angulados, es hipoecoico. Y el de radio de la 1 también es de similares características, se encuentra asociado a microcalcificaciones. Esta paciente es un BRAF 5, se le llevó a cabo una biopsia Trucut, guiado por ultrasonido y los resultados están en espera. ¿Qué debemos de hacer cuando observamos una asimetría focal? Bueno, inmediatamente que encontramos esta asimetría focal, se convierte esta mastografía en una mastografía diagnóstica. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle laterales, pedirle roles, pedirle tomosíntesis o conos de compresión para estudiarla a fondo. También no olvidarnos de realizar el ultrasonido. Si no encontramos hallazgos, bueno, podemos estar tranquilos de que se trata simplemente de tejido glandular y podemos dejarle en BRAF 2. Si encontramos hallazgos, ya sea que sean benignos, como ya mencioné los ejemplos en la otra diapositiva, o si encontramos hallazgos sospechosos, hay que llevarle o realizarle una biopsia por ultrasonido, guiada por ultrasonido. La siguiente es la asimetría en desarrollo. Esta asimetría en desarrollo es una asimetría focal nueva o de mayor tamaño o densidad al compararla con estudios previos.
se encuentra en muy pocos casos, generalmente en el 0.16% de las mastografías de tamizaje. Sin embargo, si la encontramos, tiene un alto riesgo de malignidad. Su porcentaje de malignidad va del 12.8 al 26.7%. Y el riesgo se incrementa, los hallazgos de sospecha que encontramos son la distorsión de la arquitectura, las calcificaciones y las masas palpables. No me hagan ruido, por favor. Entonces, la asimetría en desarrollo es como una asimetría focal, pero sabemos que antes no estaba. Por eso es importante seguirla estudiando. Tenemos este primer ejemplo en donde vemos eh, una asimetría en desarrollo, pero en el 2018 vemos que no se observaba nada en los cuadrantes externos tercio medio de la mama derecha. En el 2019 ya era un poquito más densa esa área. En el 2020 ya es francamente más densa y en el 2021 es mucho más densa esa área. En la proyección medio oblicuo lateral, con este círculo verde está delimitando la zona que está zona de interés. En el 2018 vemos esta área de asimetría que está intercalada con tejido adiposo, no nos llamaba la atención. En el 2019 ya era un poquito más densa, intercalada con tejido graso, pero la pasamos, no la pasamos no la pasamos en alto. En el 2020 ya es mucho más densa y en el 2021 ya, si se fijan, tiene estas espículas, ya puede ser una área de distorsión de la arquitectura. Este otro ejemplo es una asimetría en desarrollo que se observaba en el 2020 como una asimetría. En el 2021 se vuelve un poco más densa. En el 2022 ya es un nódulo de bordes irregulares, densa. En la media oblicua lateral vemos que esa área de asimetría, bueno, pues podría pasar desapercibida. En el 2021 ya es, si se fijan, ya es un poco más densa y en el 2021 ya forma un nódulo de bordes irregulares. Esta paciente se le pasó al ultrasonido y observamos que tenía un nódulo hipoecoico de bordes irregulares, márgenes angulados en radio de las 9 de la mama izquierda. Se le realizó biopsia guiada por ultrasonido de esa lesión, en donde el reporte de histopatología fue un carcinoma ductal de la mama moderadamente diferenciado. ¿Qué protocolo debemos de llevar a cabo con las asimetrías en desarrollo? Pues casi más bien es igual que una asimetría focal, sin embargo, como ya mencioné, antes no se veía.
Debemos de tomar mucho énfasis en dónde, lo que se le va a realizar. Vamos a hacerle laterales, roladas, conos de compresión, tomosíntesis. El ultrasonido debe ir realmente dirigido a esa zona. Y la diferencia con la asimetría focal es que es aquí. Si no tenemos hallazgos por ultrasonido, pero la asimetría no estaba, podemos realizarle una biopsia por estereotaxia o mandarla a resonancia magnética y ver que esas asimetrías en desarrollo. Si tenemos hallazgos, bueno, pueden ser benignos, ya sea un acúmulo quístico, una necrosis grasa en una paciente con antecedentes de cirugía previa. Y bueno, podemos quedarnos tranquilos. Si es un hallazgo benigno, la podemos dejar en BIRATS 2. Si es un hallazgo sospechoso, entonces tenemos que mandarla a biopsia mediante o guiado por ultrasonido. Muy bien, estas fueron las asimetrías que existen y ahora vamos a hablar de las conclusiones. Siempre tenemos que, en una mastografía de tamizaje, siempre debemos de comparar un lado con el otro, el lado derecho con el izquierdo. De preferencia, pedirle a la paciente estudios previos para ver si ya existían o no estas asimetrías comparadas con la actual. En el caso en que ya exista una asimetría, se vuelve una mastografía diagnóstica, hay que pedirle proyecciones adicionales, laterales, conos de compresión, tomosíntesis, ocupar todo lo que tengamos para realmente delimitar esa zona y buscarla intencionadamente con el ultrasonido. Si se encuentra la lesión por ultrasonido, pues mandarla a biopsia guiado por el ultrasonido. Si no, bueno, si es una lesión que es aún así altamente sospechosa y no se observa por ultrasonido, entonces mandar la estereotaxia o una resonancia magnética. Recordar que la resonancia magnética solo se ocupa en pocos casos, no debemos estudiar una simetría en primer lugar con una resonancia magnética, sino en casos muy específicos en donde no se encuentra la lesión por el ultrasonido o queremos también delimitar multifocalidad y multicentricidad. Bueno, pues esto con las asimetrías, cómo evaluarlas, espero que les haya gustado y cualquier duda o pregunta pueden preguntarme. Muchísimas gracias.